Buenas, en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a testing, especialmente testing en páginas web o aplicaciones web, más que todo aplicaciones web, y digamos teniendo desde la perspectiva ya desde un desarrollador que digamos principalmente sea full stack JavaScript, eh, servidor JavaScript con Node.js, cliente pues, JavaScript, y digamos como que en general la idea es que se pueda utilizar para otro tipo de plataformas debido a que ya hay muchas otras plataformas donde también se puede utilizar JavaScript, sea videojuegos, bases de datos o eh, hasta inclusive robótica, pero la idea es la misma y es una introducción que también se puede aplicar también en general a testing en general. Voy a dar una pequeña introducción como desde una desde una desde un desde un punto de vista más generalizado, más abstracto. Eh, bueno, testing. Testing en general es básicamente testear que una aplicación, que algo funcione como se espera que debería funcionar. En un caso, por ejemplo, ya un sitio web que al yo darle clic a un botón me despliegue algo y yo tener, por ejemplo, una ventana, al darle clic acá me lo despliegue o al volver a darle clic me la vuelve a aparecer, se espera algo. Al pedir un request a un endpoint específico en un servidor, me vuelva, realice determinadas tareas en el servidor, me consulte algo y me devuelve una lista de ítems, por ejemplo, y que cada ítem, por ejemplo, tenga una estructura específica que, digamos, al pasar determinado tiempo a una en un videojuego, por ejemplo, eh, un carácter específico comienza a moverse de una posición a otra, que muchas funcionalidades que en general se aplica para cualquier tipo de ambiente, entorno, lenguaje, plataforma. Simplemente testear que algo haga lo que se espera que se debería hacer. Y hay muchos tipos de muchas formas de cómo hacer ese algo específico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, así en lista, digamos como que de testing en general. Markdown. De testing en general, por ejemplo, nos podemos encontrar, digamos, como con dos ramas principales de esa forma de hacer testing, en donde nosotros nos podemos encontrar que es de los más conocidos, Black, Black Box Testing, eh, White Box Testing, que son como de los más escuchados, tienen también otros nombres, pero básicamente los podemos encontrar también con esos nombres principalmente. Y digamos que en los tipos de testeo que se basan, digamos, en esta rama principal de Black Box Testing, es más que todo para las cuando nosotros estamos tratando de probar que algo, de testear que algo específico, una funcionalidad, una función, una clase, un, un feature, un proceso o algo específico de lo que estamos testeando, lo estamos testeando sin saber cómo realmente funciona por dentro, sin saber cómo está haciendo cada detalle en sí. Digamos, eso lo llamamos black box testing porque tenemos básicamente una caja negra, no sabemos qué tiene adentro y solamente estamos tratando de darle algo y que él nos devuelva otra cosa como resultado, y pues tratar de testear de que lo que nosotros le estamos dando usualmente es lo que nos devuelva lo que nosotros estamos esperando para los casos, los de tipos de testeo que nosotros podemos tener. En el tipo de whitebox testing, nosotros nos podemos encontrar con un proceso, sistema, software, feature, función, etcétera, en donde nosotros conocemos que tiene, que digamos como por detrás, por dentro o en detalle qué está haciendo, y nosotros estamos tratando de testear sabiendo o si teniendo más conocimiento de cómo está haciendo las cosas por detrás. Y digamos, de igual manera, el proceso consiste en tratar de darle un input a eso que estamos testeando, a esa caja, por decirlo así, que estamos testeando, y verificando que lo que nos devuelve ese output sea algo que es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, de estas dos ramas principales se dividen otras ramas, y básicamente el proceso entero es de facilitar un input y de ese esperar
un output. Es el proceso básicamente que nosotros, por ejemplo, si tenemos una función, la función recibe unos parámetros, ese va a ser nuestro input y va a retornar algo, ese retorno va a ser su output. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que bajo diferentes formas, metodologías o estrategias, nosotros estamos tratando de testear que ese determinado input eh, produce determinado output, y esa va a ser básicamente nuestra digamos básicamente la labor que estamos haciendo cuando estamos haciendo testing en general. Esto es aplicable a cualquier tipo de plataforma, tecnología, lenguaje. Tener en cuenta también de que, por ejemplo, siempre que se busque información al respecto de testeo en general, se va a encontrar mucha información que puede darle muchas terminologías que hasta en el peor de los casos se contradicen unas con otras, de cómo funcionan o cómo trabajan o cómo son determinadas sí, esas metodologías o esos conceptos o esas teorías, de que, por ejemplo, esta estrategia trata de hacer tal cosa y uno lo busca en otro libro y de pronto dice no es exactamente así, hace esto y esto y esto que difiere por estas cosas. Entonces puede encontrarse mucha información de este tipo, pero básicamente uno puede decir que digamos esa es la idea general en Black Box y en White Box Test. ¿Cuáles son las ventajas de tener, por ejemplo, en general testeo digamos en un software, una aplicación o cualquier cosa? Porque muchas veces digamos que estoy tratando de referir a un tipo de testeo que es un testeo más automatizado, en cambio de un testeo manual, que es que en la gran mayoría de los casos en el desarrollo de software es más visto en pequeño y mediano software. En software grande, un software de arquitectura grande, usualmente si no hay testeo es muy probable que no escale, porque simplemente se vuelve muy complejo tener que estar, digamos, tener ese control sobre todas las cosas que se tienen, y que, por ejemplo, un cambio pequeño, supongamos un software que está hecho cada una de esas rayitas, por ejemplo, ¿no? Cada una de esas rayitas es, digamos, o sea, el conjunto de todas esas rayitas es la suma de todo nuestro software. Y, por ejemplo, si tenemos un software que es muy grande, por ejemplo en este caso cada rayita es una parte de nuestro software, y digamos alguien llegó y cambió estas dos rayitas, solo por haber cambiado esas dos rayitas en un software, mientras cada vez más grande sea, solo por haber cambiado esas dos rayitas por, no sé, por dos caracteres de estos, ya todo nuestro software se derrumba, ya deja de funcionar esta parte de acá abajo, esta parte de acá, o simplemente otro puntico en otro lado en otro componente, otro módulo, otra función, otro método, otra clase, otro etcétera de nuestro sistema se puede derrumbar, se puede dañar, puede dejar de funcionar el sistema entero simplemente por haber cambiado algo pequeño en nuestro sistema. Y por no tener, digamos, un sistema automatizado de que los cambios que se van haciendo se tienen automatizado, de que se verifique de que todo está funcionando como debería funcionar al haber hecho solamente estos dos cambios, por no tener un sistema automatizado se puede llegar a ese tipo de problemas, donde simplemente uno no sabe qué pasó, y donde si no hay un sistema automatizado usualmente se termina soportando sobre un sistema manual, que es básicamente tener una persona ahí frente a una computadora, tratando de verificar. Si yo hago, por ejemplo, un sistema de e-commerce, si yo, por ejemplo, coloco mi tarjeta de crédito acá, coloco mi código, coloco determinado precio, y de pronto y yo le doy clic en el botón pagar, entonces verifico de que ese pago en la base de datos fue exactamente el que yo hice en el formulario, y de que, digamos, a un servicio externo de pago también tuvo los mismos datos que yo le mandé, y etcétera, etcétera. Todo eso haciéndolo manual se puede volver muy eh, eh, difícil, engorroso, de tedioso de tratar de hacer mientras un sistema se vuelva más complejo. Eh, digamos como que eso es como uno de los principales puntos.
tener digamos un sistema automatizado de testeo en nuestro software, en nuestro sistema, sea el que sea, es de gran ayuda, de enorme ayuda para, digamos, poder escalar o poder tener una, no solo escalar, una de las principales ventajas es tener la confianza y la seguridad de que nuestro software eh, es seguro, es, digamos, de confianza, de que nosotros tenemos la confianza de que nuestro software es de confianza. eh, Estamos seguros de que nuestro software es de confianza, de que si yo hago, de que yo lo utilizo en determinado caso, no se me va a dañar. Y si yo, por ejemplo, por ejemplo, tengo un software que está tratando, por ejemplo, pacientes en un hospital y está leyendo, por ejemplo, algunas imágenes y tratándolas y para sacar, digamos, para sacar unos diagnósticos por ejemplo, hacer determinadas algunas operaciones o, digamos, algunas cirugías. Y yo tengo un software de que en determinados casos yo le ofrezco determinada imagen y esa imagen, ese caso específico, por tener un caso que no se tomó en cuenta cuando se estaba verificando manualmente, da un resultado completamente distinto al que se esperaría y le implica al paciente tener, por ejemplo, una cirugía que no debería tener. Imagínense las consecuencias. Hay muchos casos en la historia que ya nos han dicho de que por no tener un sistema, por no haber testeado realmente como se debería y por no tener un sistema automatizado, ya que las máquinas son mejores en esto que nosotros, en determinado software, termina en consecuencias catastróficas. Se ha visto en medicina, se ha visto en por ejemplo, ingeniería aeroespacial, se ha visto en, en muchos otros tipos de campos en donde software que no ha sido completamente bien testeado ha tenido consecuencias graves sobre lo que sobre sobre su uso en su uso en su aplicativo cuando ya se llevó al campo, ya se llevó a aplicarlo, y todavía más donde vidas hay de por medio, el testeo es altamente requerido. Entonces, tener en cuenta que dependiendo de la complejidad de un software, entonces ya por ejemplo en un software, mientras más grande es, más grande, más complejo es un software, es más importante es testear. Mientras, la importancia, o digamos, mientras hayan vidas de por medio, o personas, o simplemente, digamos, puede reflejar sobre la vida de otras personas, mientras mayor medida haya en eso, más importancia va a tener. O mientras, por ejemplo, haya por ejemplo, tratamiento de dinero o haya tratamiento de datos, mientras datos más privados o, digamos, donde la seguridad sea mucho mayor, el testeo puede ser requerido, de que dentro de muchísimos otros casos, solo por poner algunos ejemplos, el testeo es muchísimo más importante en esos casos. Entonces, en general, hay varios tipos de testeo, hay varios testeos que nosotros los podemos aplicar. En general depende también de nuestro software. Muchas veces, dentro de algunas razones, dependerá de nuestro software y dependerá de qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos tratando y qué tanta gente, complejidad o dificultad o escalabilidad se tiene en un software. Dependiendo de muchos de esos factores, se opta por testear, ya sea desde solo determinadas cosas hasta testear de inicio a fin todo lo que se haga para asegurar de que nuestro software es seguro, es confiable con lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la introducción en general, ese es testeo en general. Eso es independientemente del sistema, es muy importante, digamos, tener eso en cuenta. Vamos a ver, digamos, cómo podemos concatenarlo un poquito con nuestro día a día, digamos, desarrollando aplicaciones web. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al desarrollar aplicaciones web es que muchas veces no se dispone de, digamos, el tiempo o los recursos, simplemente recursos o dinero, o simplemente las personas, o simplemente la capacidad de, digamos, poder en un proyecto, digamos, web, o digamos en general también se aplica, de nosotros poder hacer testeo. Muchas veces ni siquiera se puede hacer porque no existen esos recursos en general,
o simplemente porque realmente es algo muy trivial, no lo amerita. Pero cuando existen esas razones de por medio, es muy necesario, por ejemplo, de que sí se exponga que ese testing sea realmente que termina siendo un feature más de nuestra aplicación, realmente se le invierta tiempo, recursos, dinero, personas o simplemente entrenamiento para poder hacerlo. Es muy importante a la larga, teniendo en cuenta muchos de los factores que pueden estar en la ecuación de nuestro producto final, tenerlo en cuenta para poder sí o no hacerlo. Entonces, dependiendo de los factores que están involucrados, nosotros podemos optar por determinados tipos de testeo. ¿Cuáles tipos de testeo que nosotros podemos hacer? Yo la verdad no voy a entrar en detalle en muchos otros tipos de testeo, hay muchos, y como les decía desde el inicio, hay muchas opiniones al respecto y mucha información que se puede encontrar en internet o bibliográfica que, digamos, unas dicen unas cosas y otras pueden decir otras cosas ligeramente distintos, no completamente distintos, pero sí hay diferencias. Entonces yo voy a tocar aquí unos casos específicos. En el caso de aplicaciones web, nosotros nos podemos encontrar usualmente y muchos casos de otro tipo de software, con el caso de unit testing, de integration testing, de functional testing, bueno, todos terminando con testing, de end-to-end testing, de acceptance testing, entre otros. Pues solo por poner unos. Digamos que uno de los principales que uno puede tocar en el desarrollo pueden ser estos dos, unit testing e integration testing. Pero digamos hay otros, difieren digamos por algunos conceptos, sobre todo por ejemplo functional testing con integration testing o con unit testing, o end-to-end testing, que también es llamado E2E, de integration testing, o acceptance testing. Solo por poner unos, hay muchos la verdad. Regression testing o no regression testing, usualmente también, o usualmente no lo encuentras con regression testing. Dentro de otros que uno puede encontrar, muchos de estos los puede aplicar en el desarrollo de una aplicación web, en el caso de una aplicación web. Yo voy a centrarme principalmente en estos dos. Sin embargo, pues como una sobrevista rápida de qué es cada uno, o de una posible explicación de qué son estos, puede ser. En el caso de unit testing, es básicamente nosotros nos centramos este cae en la categoría de whitebox testing, o de whitebox, en donde nosotros estamos seteando partes específicas de nuestro software. Es decir, por ejemplo, una función, estamos deseando una función específica que nosotros tenemos y estamos simplemente proveyéndoles un input y esperando un input específico. Suponga, por ejemplo, tiene una calculadora y hay una función que se encarga de sumar. Entonces, nosotros estamos testeando de que al proveerle digamos, dos números nos devuelva un número específico. Si les ponemos 5 más 5 y el segundo parámetro 5, esperamos que, por ejemplo, nos retorne 10. Entonces es un caso donde nosotros podemos aplicar unit testing, donde nosotros solamente estamos centrándonos sobre una unidad específica. Puede ser una clase específica, puede ser usualmente un método o algo específico de nuestro software, mucho más unitario, mucho más único, mucho más separado, que nosotros podemos decir específicamente estamos tratando con esta parte específica de nuestro software. Más que todo se refiere a pruebas unitarias. Hay muchos más casos, por poner unos ejemplos. En integration testing podemos hacer, por ejemplo, el mismo ejemplo de nuestro software complejo, de muchos componentes. Unit testing, nosotros nos estamos encargando de una unidad específica. Puede ser esta, puede ser esta otra, puede ser esta otra, puede ser esta otra. No nos encargamos, si por ejemplo, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, nos encargamos de, por ejemplo, en una unidad específica, de que nosotros, si esa unidad específica depende de lo que esta unidad adyacente le está proveyendo, nosotros tratamos de solo testear esa unidad, y si realmente depende y otras dependen de esta unidad, nosotros lo que estamos tratando es de isolarlo, de separarlo, de decir, si tú dependes de algo, de otra cosa, yo te lo voy a simular, yo te lo voy a
tratar de hacer un fake, de hacer un mock de esas otras cosas que tú necesitas para solamente yo testearle esta sola cosa. No tocar de otras cosas. No, por ejemplo, no debería uno hacer, por ejemplo, un tratamiento con bases de datos. En el caso de unit testing, nada de base de datos, de file system. No se van a tocar archivos, no se van a tocar hilos, threads, creo que es así. No se van a, digamos, tocar múltiples componentes. O sea, estamos tratando de solamente tocar una sola cosa, de solamente probar una sola cosa y de probar de que esa sola cosa está funcionando como debería funcionar. Eso es unit testing básicamente. En el caso de integration testing, nosotros usualmente lo que hacemos es tocar más de una unidad y verificar o testear de que, digamos, algo que nosotros probamos en el unit testing, que nosotros podemos decir, esa calculadora que nosotros estamos diciendo está sumando dos números, puede funcionar bien ahí, pero cuando yo lo integro en todo, supongamos que yo integro estos 4 componentes, cuando yo los integro puede explotar, no sé, puede pasar algo inesperado, puede pasar algo que no se había previsto. Entonces la idea es tratar de testear varias unidades, al menos más de una unidad dentro de un sistema, en donde aquí sí se pueden tocar, puede tocar no necesariamente base de datos, sistema, hilos, etcétera. Solo tener en cuenta en este que es más importante, ¿no? En este caso, en integration testing usualmente uno toca más de una cosa y se espera un resultado final. En el caso de una página web, ¿cómo podemos poner integration testing? Bueno, si nosotros, por ejemplo, testeamos un endpoint en específico, al testear un endpoint, nosotros estamos, por ejemplo, ejecutando algunos modelos en el servidor. A su vez de esos modelos estamos ejecutando algunas funciones utilitarias, unos filtros, unos helpers, unos etcétera, que pudieron haber sido testeados unitariamente, y a su vez de eso se está guardando alguna base de datos y a su vez se está conectando con otro servidor por otros recursos o servicios externos. Entonces integration testing pueden caer en esa categoría, digamos, de testear un endpoint, por ejemplo, de testear, por ejemplo, en una página, ya la página cuando ya ha sido construida, de que, por ejemplo, yo le doy clic a determinado botón y ese botón, yo por ejemplo, cogí un input. Ese input se espera, por ejemplo, guardar, por ejemplo, un to-do list. Pongamos el ejemplo to-do de MVC. Vamos a poner uno cualquiera, por ejemplo este. Y yo estoy esperando, por ejemplo, en un caso específico, colocar aprender testing. Que yo cuando le escriba algo, por ejemplo, en este input y yo le dé enter, entonces puedo yo integrar de que en la misma página, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para este caso, se creó un nuevo elemento abajo de este input que tiene el de contenido aprender testing, que tiene por aquí una opción de cerrar, que tiene, por ejemplo, una opción de marcar como completado o desmarcar como completado. O sea, yo puedo, digamos, tocar, en este caso yo estoy hablando del frontend, ¿no? Yo puedo estar tocando muchas cosas de la aplicación que yo realmente no sé cómo están funcionando por detrás, pero yo estoy tocando muchas, y como pruebo de que al yo unir todas esas partes, por ejemplo, muchas partes, por ejemplo todas estas partes, yo estoy testeando de que todas esas partes están trabajando en conjunto y están trabajando como deberían funcionar. Este tipo de integración cae en la categoría de black box testing. ¿Por qué? Porque yo no sé, por ejemplo, en el caso este que estamos tocando, yo no sé si realmente cómo de pronto se guardó en la base de datos, o no sé, no estoy testeando de que la petición hayas devolvido lo que debería, ni que muchos otros factores internos que se están utilizando para yo poder renderizar esta tarjeta, este ítem aquí en esta lista de todos. O sea, yo no estoy tocando, por ejemplo, la aplicación por detrás de cómo construyó la plantilla y cómo la pintó en la pantalla, lo renderizó en el navegador para yo saber cómo está funcionando, para yo testear de que realmente está funcionando. Yo estoy testeando esas partes menores, estoy testeando de que al final de cuentas me llegó, digamos, en esta parte este resultado. Eso último que acabo de comentar, digamos, como testear un resultado final, usualmente a veces también se puede referir
ya entro en la siguiente, que puede referirse como funcional testing o end-to-end testing, digamos desde determinados puntos de vista, en donde en el caso de functional testing nosotros estamos tratando de testear no digamos un conjunto de elementos, sino yo estoy tratando de testear de que determinado feature, que puede ser por ejemplo estos elementos y estos elementos de acá, que componen un feature en sí de nuestra especificación de nuestro software. Por ejemplo, en este caso, para un to-do list, como yo lo estoy teniendo acá, un feature puede ser cuando yo le dé guardar acá, cuando yo le dé escribir acá y le dé enter, me debería dar guardar. Y cuando yo le dé guardar y yo le dé marcar acá, me debería dar, ponerlo como correcto. Si yo le doy marcar otra vez, me debería decir como incorrecto. Digamos es un feature, por ejemplo el feature de guardar es un feature, el feature de marcar como, como hecho y de marcar como ya no está hecho, es un feature también. Entonces yo me estoy tratando de testear digamos muchas partes de la aplicación que no necesariamente, que sí se cae en la categoría de integration testing, pero que a su vez también digamos en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso lo que puedo decir se puede discutir también. Se puede decir de que yo estoy tocando muchos componentes para tener un resultado final que es que un feature específico me esté funcionando como debería. Entonces, digamos que en esos casos cae en la categoría de functional testing. Este también es black box testing. Este también, que es el de end-to-end testing, es black box testing. Que digamos que desde otro punto de vista nosotros podemos referirnos a cómo un software de inicio a fin, end-to-end, de fin a fin o de inicio a fin, funcionaría, cómo debería funcionar, en donde yo por ejemplo voy a poder por ejemplo tratar un caso de uso de inicio a fin, o por ejemplo en este caso nuestra aplicación, que yo por ejemplo yo quiero colocar una lista de elementos, aprender testing, aprender BDD, aprender unit testing, aprender herramientas para testear, cosas como estas que yo por ejemplo pueda marcarlas. Yo puedo decir este está completado, este está completado, estos dos no. Voy a cerrar este y voy a por ejemplo a colocar solamente las activas y luego voy a colocarlas otra vez todas y luego me salgo de la aplicación. Eso es lo que yo traté de hacer. Entonces fue un flujo. Yo inicié, coloqué unos ítems, marqué unos como hechos, borré otros, filtré la lista y después volví al estado inicial, a la página de inicio, por ejemplo. Puede ser un caso de uso, puede ser un mal ejemplo, pero la idea es, digamos, testear, digamos, un flujo de un usuario, por ejemplo, de inicio a fin, y de que ese usuario pueda completar su aplicación, su tarea de inicio a fin como debería ser, como es esperado para nuestro software, que también puede entrar en la categoría también conocida como black box, en la categoría de acceptance testing. Entonces muchos otros, esto les puse así como para poner digamos un ejemplo, otros ejemplos, pero hay muchos más. En el caso de acceptance testing también puede decirse que puede ser ya digamos lo mismo, pero ya puede recaer también digamos en la categoría de manual testing, donde un customer, un usuario cualquiera puede llegar y manualmente verificar de que todo lo que nosotros estamos haciendo ha sido correctamente, funciona como es esperado. No necesariamente es automatizado, puede ser automatizado. Dentro de regression testing, que como por comentarlo, este como que no entra, dependiendo de cómo se haga, puede entrar una categoría u otra, puede entrar a las dos, en donde nosotros tenemos tests en donde supongamos que nosotros hayamos completado todo nuestro sistema, que está completado por cada una de nuestras rayitas de acá, y todo el conjunto es nuestro sistema. Más adelante, un mes después, un usuario llegó y dijo: tengo un problema y es en estos dos componentes. Se logró definir de que el problema estaba en estos dos componentes, un error. Se reparó el error. Cuando se repara el error, la idea es que siempre se haga testeo de que ese error que se acaba de reparar se está testeando. Por ejemplo, yo tengo un sistema que, por ejemplo, el del e-commerce. Yo tengo un sistema de e-commerce que yo estoy comprando dulces. Y yo al comprar los dulces, compré 5 dulces y me cuestan $5.
Entonces le di comprar, pum, comprar, 5 dulces, $5. Cuando yo le di comprar, me llegó en el servidor al otro lado de que no fueron $5, sino fueron $50. ¿Cómo así? ¿Me está multiplicando por algún factor o será eh, algo por el estilo, algo relacionado? Bueno, se logró definir de que pum, estaba aquí determinado con alguna parte en el procesado, en el cálculo del valor. Entonces yo voy al software, miro y verifico y sí, en el cálculo del valor estoy multiplicando en algún lado por 10. Entonces siempre que llega al tal valor se multiplica por 10 y ese es el resultado final que se le cobra al usuario. Entonces se va y se testea de que se arregla el error, de que ya el error no vuelva a pasar. Entonces se colocan unos testeos en donde se hacen varios cálculos para testear de que ese cálculo de cuánto cuesta lo que el usuario está comprando es el resultado final. Entonces cuando yo arreglo o mientras voy arreglando o en el mejor de los casos antes de siquiera arreglarlo, yo coloco unos testeos, una suite de testeos, que lo que estoy tratando de prevenir, de hacer, es de prevenir de que ese mismo error ocurra después. A pesar de que yo lo puedo haber arreglado, la idea es que la regresión no ocurra, de que yo por ejemplo haga un cambio en el sistema cualquiera, en vez de tocar estos dos puntos, creo que eran esos dos, yo cambio por aquí este otro componente y pum, me despapalló otra vez de nuevo estos dos componentes, a pesar de que yo ya lo había arreglado. La idea de esos testeos, y pueden caer digamos en estas categorías o en las categorías de arriba, esos testeos es que yo no esos errores que yo arreglé estén testeados, y de que si se vuelven a dañar yo ya tengo la suite de testeos donde yo, si hice un cambio en otro lado diferente, no sé, otro componente por acá, esos errores que ya ocurrieron antes no vuelven a ocurrir. Eso por poner unos ejemplos. Hay muchos otros casos. Puede decirse que entre los principales puede decirse que están estos dos, el de unit testing y integration testing, por mi opinión personal en el caso de aplicaciones web, o end-to-end testing, digamos, se podría decir. Bueno, en el functional testing cae como el primero. Digamos, estos testeos como son unos de los utilizados. Yo realmente no tengo tanta experiencia haciendo todo tipo de testeos sobre sistemas complejos, pero sí tengo experiencias creando suite de testeos para determinadas aplicaciones que realmente no son muy no llega a ser realmente complejo de hacerlas, pero que sí determinan su tiempo y pues al final de cuentas terminan siendo muy útiles de tenerlas en un sistema y de tenerlas aún más automatizadas. Nos tiene muchas ventajas, tiene realmente muchas ventajas, nos facilita muchísimo las cosas. Eso es por poner un glimpse de algunos de los tipos. Vamos a ver, digamos, las ventajas. Como poner las ventajas. ¿Por qué testear? No tengo tiempo para testear, no hay plata para testear. O porque en muchos casos, a pesar de que hay los recursos y el dinero o el tiempo, no se testea, simplemente no se testea, o simplemente porque no está la práctica. Igual, depende de los factores, como ya los habíamos comentado anteriormente. Pero digamos en otros casos, por ejemplo, digamos, pueden haber los recursos. ¿Por qué testear? Muchas veces, digamos, es simplemente porque un programador que yo fui así, yo me sentí así en gran medida también, de cuando estaba desarrollando. Bueno, ¿por qué testear? Bueno, sí dicen que tiene sus ventajas, pero ¿en serio lo necesito? ¿Testear es realmente importante? Bueno, se ha demostrado científicamente. En los comentarios del video voy a ponerle algunos artículos también al respecto, para que lo verifiquen, no lo digo yo. Se ha demostrado científicamente de que tener un software, un sistema, de hacerlo, de un desarrollador testear su sistema, su software, reduce entre un 40 a un 80% la densidad de bugs. Imagínense cuánto tiempo usted pierde básicamente en un sistema cuando volvemos al ejemplo de las rayitas. De que simplemente por cambiar un componente pequeño, usted pum, hace una regresión en el sistema. Por nada más cambiar este componente, mete 4 bugs acá y mete otro bug acá que ni siquiera sabía. Un caso específico del sistema. Digamos como que en general, si uno tiene un software testeado, uno realmente tiene, digamos, en el software no solo la seguridad de que el software está funcionando, o sea, es de confiar,
que a mí me parece esa suficiente razón para eso, sino que realmente yo estoy creando un software que es todavía mucho más diseñado, mucho mejor diseñado, mucho más bien hecho. O sea, el resultado, el código final es muchísimo más elegante, mucho más usualmente también tiende a que nuestro software sea más fácil de entender. Digamos como que entre las cosas que esas cosas buenas, esas buenas prácticas que le induce a uno simplemente testear software mientras uno está desarrollando, no después, mientras uno está desarrollando, después no es lo mismo, mientras uno está desarrollando, inclusive antes, reduce en gran medida errores, problemas, hace un mejor software más fácil de escalar, más fácil de extender, más fácil de simplemente editarlo o de cambiarlo. Porque digamos que todos esos aspectos nosotros estamos verificando de que cada cosa que nosotros cambiemos está funcionando como debería ser y no estamos haciendo un proceso manual, estamos haciendo un proceso automatizado. Referente a, por ejemplo, ¿cómo así que el software me queda mucho mejor hecho? ¿Cómo así que el código queda mucho mejor hecho? O sea, ¿por qué? Bueno, si yo estoy testeando software en general, usualmente para yo testear software, para yo poder testearlo, yo tengo que hacer el software que sea fácil de testear. Desde el punto de vista del programador, cuando está haciendo su función, su clase, su conexión a base de datos, sus modelos de datos, sus controladores de datos, sus controladores de vistas, sus vistas, como se le llame, cuando yo las estoy haciendo, cuando yo lo estoy desarrollando, cuando yo estoy creando ese software, yo tengo que pensar, bueno, si yo lo estoy creando de esa manera, ¿cómo lo voy a testear? El simple hecho de tener un frameset, un mindset de testear lo que yo estoy haciendo, me está induciendo a mí de que yo tengo que hacer las cosas mucho más fáciles de entender, mucho más fáciles de razonar al respecto, mucho más simples, mucho más enfocados, mucho más modulares, mucho más extendibles o entre las muchas razones que uno puede, digamos, como características que puede tener una pieza de software para considerarse como buena. eh, el simple hecho de yo estar pensando de cómo lo voy a testear me está induciendo a mí. Yo debo hacer el software de que sea fácil, sencillo de entender, de que sea modular, de que no me esté tocando muchas más piezas, de que sea lo menos acoplado posible. Voy a colocar también un comentario abajo acerca de qué es coupling, que es muy importante al respecto de esto. Es uno de los temas que, digamos, para los que no saben qué es coupling, básicamente es, si usted tiene este sistema, un sistema, por ejemplo, el mismo sistema de las rayitas, y yo, por ejemplo, tengo estos dos componentes que están acá, o tengo un simple componente que está por acá, mi software, si está altamente acoplado, que es lo que no se quiere, si yo cambio este cosito acá, lo más probable es que si está altamente acoplado, me va a tumbar algo acá. Si no es acá, si no es acá, si no es toda esta parte, y si no es toda la aplicación, por el peor de los casos, simplemente por cambiar una sola parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usualmente este componente depende de este otro que está acá al lado, y este otro depende de este otro que está acá al lado, y ese otro depende de este otro que está acá al lado, y ese otro depende del resultado que da este, y etcétera, etcétera, etcétera. Una cadena de donde si uno va a hacer un cambio, termina tener que revisar todo lo demás porque, uy, por Dios, si cambio esta coma en este lugar, probablemente va a tumbar todo el sistema. La idea es que al testear software, nosotros estamos no solo pensando en las cosas las maravillas de las que estamos hablando de un software ideal, sino que estamos haciendo un software, una, digamos, de las características más importantes ahí, más modular, más independientes, más enfocados, más sencillos. Y eso nos permite de que nosotros tengamos un software menos acoplado, y esa menor acoplación nos permite de que, por ejemplo, si yo hago un cambio acá, probablemente, si está mal, probablemente nada más me va a dañar este otro cambio, fin. Y ese otro cambio, al estar dañado, digamos, de alguna manera, por simplemente estar más separado y más enfocado a determinada razón, es muchísimo más fácil saber si un error ocurre, dónde está el error, debido a que nosotros estamos separando las cosas en una gran medida y estamos de varias maneras testeando que, por ejemplo, que este componente que fue el del error esté funcionando como debería, y a su vez ese componente, este otro componente al lado también funciona como debería, y a su vez
los dos componentes juntos estén funcionando como deberían. Entonces, eh, ¿por qué utilizar testeo? Wow, o sea, no hay más palabras. Igual, depende de los factores, depende de los recursos, el tiempo, personas, capacidad, etcétera, de cuándo se testea, qué se testea, cómo se testea, en fin, hay muchos, digamos, factores y pues, digamos, estoy explicando un caso ideal, por decirlo así, o un caso sencillo de comentar, pero digamos en la práctica es muy parecido, pasa muy a menudo cosas como esas y digamos, solo por tener un sistema de testeo en nuestro workflow nos facilita muchísimas cosas. Es cierto, tiene su, tiene su tiempo digamos, de incubación o de práctica donde el desarrollador que no lo había trabajado antes, no había testeado antes, va a durar un tiempo donde va a chocar un poco de cómo es que, de cómo voy a testear, de que, por poner ejemplos, cómo testeo de que cuando escribe algo y le di enter, me muestra aquí acá abajo el texto que yo acabo de darle enter, como un ítem nuevo. ¿Cómo testeo, por ejemplo, por poner otros ejemplos, de que cuando yo envío un mensaje, supongamos por ejemplo en Slack, o en Gitter, o en WhatsApp, o en Facebook, cualquier otra de esas cosas, ¿cómo yo testeo de que cuando me envío un mensaje me llega al otro lado, me lo guarda en la base de datos y me llegó acá al usuario también? ¿Cómo yo lo testeo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo testeo, por ejemplo, de que si cambio un archivo, eh, cambio un, perdón, cambio una configuración, digamos, en mi sistema, yo estoy sincronizando esa configuración con otro archivo dentro de mi sistema de archivos? ¿Cómo yo hago para que cuando cambie esa configuración todos los archivos, todo el contenido del archivo cambió permanece igual a excepción del cambio que yo hice y es exactamente idéntico en el computador? ¿O cómo testeo, por ejemplo, de que una expresión regular me está tomando los casos específicos que yo quiero? ¿Cómo testeo, por ejemplo, cosas más complejas? Supongamos, ¿cómo testeo de que cuando yo le doy scroll, por ejemplo en este caso, cómo yo testeo de que, por ejemplo, estoy hablando ya de una aplicación de escritorio, ¿no? Pero proponer el ejemplo. ¿Cómo testeo de que cuando yo le di control más o coma más para yo hacer zoom, de que la imagen que yo estaba viendo se va a ver reducida por ese porcentaje específicamente, y cómo testeo de que realmente ese cambio lo está tomando en esa plataforma y de pronto en otra plataforma que yo tengo al lado, y etcétera, etcétera? Por poner ejemplos. ¿Cómo testeo, por ejemplo, de que si hago scroll, de que cuando baje 200 píxeles en el scroll me aparezca una imagen y si yo vuelvo a subir me desaparezca esa imagen? Podría seguir, la lista puede ser en gran medida. Hay casos específicos bien raros que son muy difíciles de testear. He tenido un par donde, pues bueno, es difícil y digamos usualmente en algunos casos, en los peores de los casos, para poder testear ese sistema termina siendo hasta más difícil testearlo que hacerlo, o donde se puede presentar el caso donde es una función, la función tiene 5 líneas, solo una función de 5 líneas y yo tengo una suite de testeo de 200 líneas. ¿Cómo así? Si la función solamente tiene 5 líneas, yo tengo una suite de testeo de 200 líneas. ¿Por qué? Bueno, porque puede ocurrir el caso de que yo estoy tratando de testear algo que es muy complejo. Yo lo pude resumir y optimizar de esa manera, o simplemente la función es de esa manera. Supongamos una, una ecuación matemática que la estoy implementando y que me toma muchos casos, pero puede tener muchos casos que puede tomar, muchos valores que puede tomar. Entonces yo trato de testear todos esos casos para estar seguro de que cada uno de esos casos va a funcionar. Entonces una suite de testeo puede llegar a ser así de larga. Esos casos se pueden presentar. Eh, Eso como por poner unos ejemplos, básicamente como que en general en testeo. Eh, Hay otros casos donde, por ejemplo, puede ocurrir, como por comentarlo también, donde simplemente es algo lo suficientemente obvio y sencillo que no necesita ser testeado. Eh, Hay muchos casos, se me viene uno a la cabeza, pero supongamos,
O cosas que ni siquiera necesitan testearse. Por ejemplo, un archivo de configuración que solo acepte 5 parámetros. Y esos 5 parámetros van a ser unos strings. Eh, puede ser mi sistema lo suficientemente inteligente como para que si no hay configuración trabaje de determinada manera, y si hay configuración trabaje de determinada manera, que yo no necesite ni siquiera testear eso. Pero puede darse el caso que yo necesite testear que el usuario esté colocando la configuración como debería ser, puede ser. O donde simplemente la inicialización de un servidor, que simplemente yo pues simplemente no estoy testeando de simplemente llamar una sola función y testear es que esa función se esté llamando. eh, Pueden mis ejemplos no ser los mejores, pero se presenta el caso donde es algo muy obvio. Yo creo que a cada quien que ha tenido su experiencia desarrollando puede llegar al caso de, incluso sin conocimiento en programación, donde puede llegar al caso de que tiene que hacer algo que de pronto haga varias cosas, pero es algo tan sencillo que no merece, o que se encarga de alguna tarea, pero es algo tan sencillo que no merece realmente ser testeado. Puede llegarse el caso, pero lo ideal es tratar de tener un coverage de la mayor cantidad de funciones, casos en el código, en el software, digamos, tanto como para testeos que se pueden ver desde el punto de vista de un usuario, del usuario que está utilizando mi sistema, como desde mi punto de vista, que es el punto de vista ya interno técnico, donde yo necesito que al usuario no le interesa si yo lo estoy haciendo en X o Y lenguaje o de herramienta. Ahí le interesa es que le llegue esto acá, el resultado final, pero a mí sí me interesa de que como yo lo estoy haciendo funcione de determinada manera. Entonces determinados testeos que van a interesar más de ciertas perspectivas, y otros testeos que van a interesar más desde otras perspectivas. Digamos, como por poner comentarios en general acerca de testeos. Básicamente podemos decir que esos son, digamos, como que recapitulando, hay varios tipos de testeos, principalmente los de black box y white box. Digamos que uno puede testear manual, bueno, por ponerlos acá, black box testing y white box testing, que son como, digamos, las ramas principales de testeo. Digamos como que metodologías o formas de testear, por ponerle un nombre, digamos que es de una manera más automatizada o de una manera manual, puede llegarse al caso. Digamos, desde una perspectiva de la creación de esos testeos, puede ser más de parte de más como técnica, o más desde un punto de vista del customer, o el usuario, por ponerlo en español. Digamos, como ese punto de perspectivas, bueno, dentro de las ventajas que tiene pues, digamos, testear, facilita que el software sea menos acoplado, que el software sea menos acoplado, más modular, que más, digamos, por poner en lista, modular, más enfocado, más, obviamente, por estar pensando en que el software debe ser testeable, pues estoy obteniendo estos resultados, más modular, más enfocado, más simple, dentro de algunas otras características, como por poner esas. Digamos, otras ventajas es que no voy a poner en lista como los tipos, pero pues todos, pues digamos que en los tipos de testeo, pues uno puede encontrar principalmente como las pruebas unitarias, y puede encontrar las pruebas de integración entre las principales, y digamos ya como voy a ponerle feature testing, y digamos end testing, o dejémosle el nombre original, funcional testing, por poner digamos esas. Digamos que, bueno, entre las ventajas se va como más acá, y esta lista acá arriba.
eh, por poner, digamos, bueno, las ramas principales, los tipos de testeo, las formas, digamos, de testearlo, la perspectiva que se puede tener, las ventajas que se pueden encontrar o que son resultantes de testear, de tener un software testeado, y digamos que los factores involucrados a la hora de definir qué testear, que pueden ser simplemente las personas, el tiempo, el dinero o los recursos, dentro de las habilidades, en fin, que dependerá del software pues en sí, digamos, como por poner un resumen digamos, una recapitulación de lo que acabamos de hablar, que es como principalmente pues una sobrevista a testeo. Igual es discutible, pueden encontrar muchas otras fuentes con otros contenidos, pero digamos que puede ser una inducción, y ya pues si alguien quiere ya realmente introducirse un poco más, hay bastante contenido, perdón, hay bastante contenido en internet donde pueden encontrar información acerca de testeo y cómo implementarlo en la tecnología que ustedes quieran. Eh, si el software es conocido, si la herramienta es conocida, si el lenguaje o la plataforma ha tenido desarrollo, ha tenido testeo también. Entonces, casi que a cualquier cosa, sería como un ejercicio, como revisar cómo testean aplicaciones en determinado lenguaje de tecnología, como también un factor extra para también determinar si una tecnología realmente nos va a servir para determinados casos o no. Es algo importante que uno puede ver ahí, como un factor extra, como para definir si testearlo o no testearlo. Bueno, otro de los digamos, como cosas a tener en cuenta, o digamos, desde el punto de vista teórico, tener en cuenta digamos, en la parte de testeo, bueno, cómo la implemento, cómo hago eso, sí, cómo lo trabajo en mi proyecto. Bueno, solo voy a poner, digamos, eh, un par de, digamos, uno de los términos más conocidos. Uno de ellos es TDD y el otro es BDD. Básicamente uno es la diferencia del uno con el otro. Vamos a ponerlo acá abajo, o vamos a ponerlo acá abajo. Eh, digamos, como implementaciones o metodologías, puede decirse. No es el término, creo que hay otro término. Me corrigen si algo en los comentarios. Pero digamos, bueno, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo hago testeo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, esto no es realmente pues la lleva a la práctica, pero es, digamos, como la idea de cómo se lleva a la práctica. ¿Cómo es recomendado implementarlo? Es mi punto. Uno de los más conocidos es el que les comentaba, TDD, y el otro BDD. Hay otros, pero digamos, como son los más conocidos, realmente la diferencia entre el uno y el otro, no, o sea, sí, el nombre, ¿no? Pero en implementación, en lo que son realmente, pues en que uno inicia con T y el otro con B, eh, ese tipo de respuestas puede encontrar uno en algunos lugares. Pero no, realmente hay una pequeña diferencia, pero pues vamos a ver. Solo que uno está como un poco más avanzado, y digamos que hay unas herramientas, digamos, algunas herramientas para determinados lenguajes, o en general en todos los lenguajes, en donde uno puede aplicar esta metodología y puede aplicar esta otra, digamos, de la misma manera, de una manera muy parecida. Cambias como la manera en cómo se hace. Entonces, pueden ser casi básicamente que los mismos juguetes, pero se juega el juego de manera distinta. Eh, TDD. TDD básicamente se refiere a Testing Development Driven. Perdón, estaba pensando. Testing Driven Developer o Test Driven Developer. Eh, en donde nuestro desarrollo de lo que estemos haciendo, sea lo que sea X o Y proyecto, lo estamos basando en testeo.
¿Qué quiere decir? Que todo nuestro proceso de creación de código y desde la parte desde incluso de diseño y arquitectura, nosotros ya estamos pensando en cómo yo estoy, cómo lo estoy testeando, y mientras estoy codificando, yo estoy ya testeando también. ¿Cómo es la aplicación? La idea sencilla, pues, digamos, en los comentarios también voy a dejar el enlace a, a, a TDD, y digamos como para ya ver, leerlo un poco más en profundidad, pero la idea es sencilla. La idea es simplemente usted, perdón, desarrollando, se va testeando, digamos, por partes. Antes de usted escribir, digamos, una fracción de código, usted lo testea primero. Ve que falla, es importante ver que falle, y luego escribe el código de manera que pase la suite de testeo en un caso específico. Por ejemplo, usted puede llegar y escribir una función que sume A y B, A más B tanto. Usted puede simplemente escribir primero una función, simplemente ponerle el nombre de la función y que acepte unos parámetros y que devuelve algo. Pero usted no ha escrito nada de la función. Y por aparte, paralelamente o simultáneamente, va escribiendo la suite de testeo. Y primero escribe los testeos. Bueno, cuando usted se siente y comienza a desarrollar, bueno, ¿cómo voy a hacer esta función que suma? Oh, por Dios, es muy difícil. Usted comienza, bueno, necesito que me sume números positivos. Listo. Entonces voy a crear una suite, voy a testear, coloco los ítems de testeo y coloco, bueno, que 5 más 5 de 10. Listo. Bueno, necesito también que sume con ceros. Entonces 5 más 0 es 5. Necesito también de que acepte que sea polimórfica en algunos lenguajes, o simplemente que acepte múltiples parámetros. Si me llega solo un solo parámetro, me devuelve ese solo parámetro. Bueno, entonces mandémosle 5. Si me manda 5, debería volver 5. O 7, y debería volver 7. Listo. ¿Qué pasa si no envío parámetros? Bueno, debería volver 0. Entonces coloco un testeo. Bueno, si tal cosa, devolver 0. Y así sucesivamente hasta que uno cura, digamos, o sea, mentalmente, la ayuda es pues más que todo en la metodología. Usted mentalmente va haciendo el software, va definiendo el software mientras usted, o sea, va definiendo las especificaciones de una parte ya muy técnica desde que usted está escribiendo el software. O sea, usted está poniendo cómo debería ser cómo debería actuar esa pieza de software antes de usted escribir el código. Y ese proceso tan sencillo, esa cosa tan sencilla que uno puede hacer, puede llevarle a cabo todas estas cosas de las que estábamos hablando aquí arriba, acá. De que simplemente por ir pensando de cómo debería funcionar ese software, ya estamos teniendo ya muchas de esas ventajas dentro de otras que podemos tener. Eso usted debe, testea primero y luego coloca el código. No significa que vamos a colocar todo el testeo de todo el software, de todo el proyecto primero, y después vamos a colocar el código. No, no, por partes. Puede ser por partes. Las partes que nosotros vamos a testear. Entonces, por tener esta clase, entonces voy a testear toda primero la clase. Pienso bien cómo debería funcionar. Y después coloco el código de la clase para que pase los tests. Corro la suite de testeo, veo que falló, listo, perfecto. Necesito hacer parte a parte que vaya corriendo, que esto funciona, que si yo tengo, sí, mi función por acá abajo, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, exactamente aplicándolo. Si yo tengo una función acá, que acepta A y B, ese es mi archivo de function.js.java, Java.c, C++, Ruby, Python, whatever. Sí, pongamos Python, no sé, por poner un ejemplo. Y yo por otro lado tengo algo así que se llame function.test.py, no sé, algo por el estilo. Y yo desde acá tengo mi testeo, como una descripción, testeando la funcionalidad, no sé, algo así. Y yo tengo los ítems, tengo que el ítem A, que un ítem de que sume dos números positivos, y yo escribo ahí en ese ítem esa tarea: sume números negativos, no lleguen parámetros. Es decir, tengo por ejemplo una suite, esto puede ser una suite, y tengo varios ítems en esa suite en donde yo estoy testeando.
tengo un test, un ítem de test que solo testea eso. Tengo otro ítem de test que solo testea esto. Tengo otro ítem de test que solo testea esto. Y en fin, yo voy creando, voy desarrollando primero, digamos, esta suite de testeo y después voy desarrollando el código en sí. Eso es Test Driven Development in a nutshell. Ahí digamos, tiene su tema, profundidad, se puede, igual lean la documentación por ejemplo en Wikipedia, por poner una sobrevista y puedes ver en libros o algo por el estilo, en donde pueden ver mucha más información al respecto de cómo debería ser tratado. Sin embargo, años después llegó alguien y dijo, pero a mí me parece que no es exactamente, esto puede ser mejor. ¿Por qué no luego cambio la T por una B? Y ya todo se hace. No, ese no fue el cambio. El cambio con este Behavior Driven Development, que es esta nueva, digamos, metodología, bueno, una metodología que digamos que su padre es el TDD. Este Behavior Driven Development se basa en que básicamente nosotros estamos haciendo esto mismo que estamos haciendo acá abajo, digamos en su teoría principal, pero digamos en detalle las cosas. Esto tiene varios puntos, hay varias explicaciones. Pueden leer también el documento, cual linkear abajo, que es el artículo original que escribió el autor de BDD, en donde pueden ver cuáles son digamos, los principales rasgos. Pero uno de los rasgos que tiene es que, digamos, la suite de testeo, el testeo como yo lo estoy colocando, es muchísimo más humano, muchísimo más específico, muchísimo más uno de los problemas principales que uno tiene cuando usted está haciendo un software, una aplicación cualquiera, etcétera, lo que sea, ustedes tienen en algún lugar en la fase de debugueo. El debugueo siempre lo hace, porque usted hace el software y usted lo prueba manualmente, sea manualmente, automatizado, como sea, y usted se encuentra errores. Si se encuentra errores, ¿cómo hace? Pues ese proceso de encontrar un error se llama debugueo. Bueno, ese debugueo que usted hace muchas veces es difícil de encontrar un error y de resolver, no solo de resolverlo, porque muchas veces ni siquiera se sabe por qué está ocurriendo el error. O sea, encontrar cuál es el error, ese proceso de encontrar cuál es el error para uno saber cómo resolverlo, porque muchas veces uno puede estar hasta incluso con los ojos cerrados, que uno ni siquiera sabe qué es y uno hasta prueba cosas raras. Bueno, y si cambio esto por esto, o sea, que me funciona y funciona, y ahora no sé por qué funciona, pero antes no sabía por qué no funcionaba y ahora no sé por qué funciona. Casos como esos pueden ocurrir. La idea es que con el testeo nosotros estemos verificando de que, o sea, el testeo nos está ayudando no solo a hacer de que nuestro convertir o hacer de que nuestro software sea fiable, sino de que si ocurre un problema nosotros sabemos exactamente dónde está el problema. Ese es uno de los problemas más grandes que uno tiene usualmente mientras se está desarrollando. Y digamos que en algunos casos recuerdo haber una vez, la verdad no recuerdo, no tengo el enlace del artículo que leí, donde comentaban de que un desarrollador, digamos que no tengamos o no digamos tenga esas prácticas, o realmente o digamos a veces por la experiencia también, puede llegar el caso donde pasa 20% de su tiempo desarrollando código y un 80% de su tiempo debugueándolo. O sea, eso es absurdo. Si nosotros tenemos buenas prácticas de testeo, nosotros podemos llegar a reducir eso simplemente poco. Uno simplemente, por ejemplo, en este caso, si ocurre un error porque sumó menos 5 y 5 y dio 0, y dio, perdón, menos 5 y 5 y dio 10. Uy, ¿cómo así? Un ejemplo de un error, ¿no? Entonces, si ocurre ese tipo de error y yo tengo una suite de testeo, ¿dónde se supone que debería, por ejemplo, ocurrir el problema? En mi suite de testeo, por ejemplo, ¿dónde puedo darme cuenta de que ese error ocurre? Pues, por ejemplo, en este caso puede ser en el segundo. Como por poner un ejemplo. Entonces yo sé específicamente ahí, voy a la suite de testeo y miro cómo es que se está testeando esta función. Está haciendo esto y esto. Voy a ver la implementación. Es que el error es que yo por acá estoy convirtiendo a positivos. Entonces menos 5 se convierte a 5 y el otro 5 queda como 5. 5 más 5, 10 y el resultado debe ser 0. Menos 5 más 5. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Son o sea, además de lo que hemos estado hablando acá, de sus ventajas en general, ¿no? En general, de lo que nosotros tenemos en el software, el testeo nos ayuda enormemente
en simplemente ayudándonos con eso, con debuguear. O sea, el testeo en el caso del BDD, más que todo en el BDD enfatiza mucho eso, es que yo sepa dónde está un error y yo con palabras humanas, esta función, la función llamada sumar, recibió los parámetros esto y esto y me devolvió esto y se esperaba que el resultado final sea esto. Por ejemplo, la función sumar recibió 5 y 5, o a veces no dice ni qué recibió, simplemente en el testeo uno ya ahí mira que recibió. La función sumar devolvió 0 y se esperaba que devolvió 10 en el caso de nuestro ejemplo que estamos comentando, y debería devolver 0. ¿En dónde? Acá, en esta específica función, en esta específica ítem de testeo. Entonces uno va al ítem de testeo, uno mira los ejemplos y recibe tales parámetros y uno mira dónde está el error y yo desde ahí yo puedo, es que pasa lo siguiente. Ese es uno de los puntos más wow que realmente ayuda. Básicamente es TDD y BDD son una de las tecnologías que implementar. Ahorita vamos a ver cómo implementarlas con JavaScript y en el caso con unas herramientas. Vamos a ver también digamos unas herramientas que podemos utilizar para hacer algunos testeos. Nosotros nada más vamos a ver en este video hasta pruebas unitarias, y en un video por aparte vamos a ver pruebas de integración con ya un ejemplo ya para ya más avanzado, para ya por ejemplo alguien que está tocando. Vamos a tocar unas tecnologías específicas. Vamos a tocar además de las herramientas de testeo, las herramientas de implementación, o sea, el código que vamos a testear va a estar escrito en MongoDB, con Mongoose, Node.js y JavaScript. Y vamos a tocar también con Express, con Node.js, para hacer nuestra API. Y vamos a testear de que ya el ejemplo entero entre pruebas unitarias y pruebas de integración, en donde vamos a probar de que un modelo, por ejemplo en la base de datos, yo poder manipular bien un modelo, tener unos métodos específicos como Mongoose, me guarde en Mongoose, me consiga en Mongoose, y desde con Express yo poder definir una API, desde esa API definiendo unos endpoints, y yo poder conseguir algunos datos y testear de que esos datos me están llegando como son, y eesos modelos están tratándome esos datos como debería estarse tratado. Entonces vamos a tocar estos dos, pero ese va a ser el último ejemplo y lo vamos a tocar en otro video. Ahorita vamos a tocar un ejemplo con solamente pruebas unitarias para ya probar cómo debería funcionar. Un comentario extra, además de todo lo que hemos comentado acá, ¿sí? extra, es que muchas veces puede llegar la pregunta, wow, pero eso se ve como tan bueno, pero a la vez como que va a requerir su tiempo. Bueno, igual reitero, depende de los factores que se dispongan, se define si se hace o no se hace. Muchas veces también puede llegar el caso donde es importante hacerlo, pero realmente no hay el tiempo ni el dinero para poder hacerlo, entonces pues no se hace una prueba manual debido a que sí es necesario hacerlo. Y a otros casos donde bueno, pero cuando se puede hacer, se puede decir que es un feature más. Así como por ejemplo algunas personas pueden llegar a decir, como por punto aparte, es una línea acá, pueden llegar a decir de que en un proyecto features son performance, rendimiento, seguridad, reliability, que en este caso es donde nosotros estamos tocando con la parte de testeo. Seguridad, que puede ser que el software sea seguro, en referente a seguridad de por ejemplo protección de datos o sí, protección de datos es usualmente lo que uno puede encontrar en la parte de seguridad, bueno, entre otras cosas. Performance, de que un determinado software puede llegar hasta determinado digamos hasta determinado punto de estrés. Hay testeos para testear performance, hay testeos para testear también seguridad, pero mi punto aquí por ejemplo es de que así como el performance puedes llegar a ser un feature, y la seguridad también, entre otras cosas, la reliability, digamos la confianza en ese software, qué tan de fiar es ese software, digamos en que haga lo que realmente se espera que debería hacer, también puede llegar a ser un feature.
y digamos determinados de esos factores que nosotros podemos tener en un proyecto pueden determinar si los incluimos o no como feature. Por ejemplo, en el caso de performance, si realmente no hay el suficiente dinero o tiempo o algo para hacer algo, pues se hacen las cosas rápidas, va a ser lento, va a funcionar, pero va a ser lento. Entonces, si se quiere que se haga rápido, pues va a tenérsele que invertir para que ese feature se haga. Pues lo mismo ocurre también con reliability, que ese software sea de confianza. Bueno, entonces se define también, queremos hacer una suite de testeo, testear esta y esta otra cosa para que nuestro software sea seguro, confiable, en fin, y eso se define de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña implementación de lo que acabamos de aprender. Con eso mismo, pues, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo, no vamos a hacer el ejemplo complejo. Vamos a ver un primer ejemplo con código JavaScript que no vamos a, o sea, no sabemos si ese código dónde se va a utilizar, simplemente un código JavaScript. O sea, en el navegador no, todavía no. En el servidor, bueno, vamos a empezar la prueba con el servidor con Node.js, pero no vamos a hacer, digamos que es del servidor o es del cliente o es de otra plataforma. No, no, solamente es código JavaScript que lo estamos corriendo con Node.js y vamos a testear ese código, solamente código, nada visual todavía, simplemente un código sencillo para poder entender la idea de cómo implementarlo. Acabo de crear una carpeta acá que se llama testing, ya la agregué aquí a Atom y la tengo acá Vulkan Studios en testing, está vacía, no tiene nada. Voy a llegar por la terminal y voy a ir a la carpeta Vulkan testing. Lo primero que voy a hacer es iniciar un proyecto en npm, o sea, como Node, y voy a pues ponerle algo así rápido. Eso fue algo para ponerlo aquí rápido de esta manera. Y voy a instalar dos paquetes y voy a guardarlos como desarrollo. Voy a instalar uno que se llama Mocha y voy a instalar uno que se llama Chey. Entonces, mientras los va instalando, vamos a ver en la página de Mocha y vamos a ver la página de Chey que podemos encontrar acá. Mocha, ¿qué es un Mocha? ¿Qué es Mocha? Perdón. Mocha es un test runner que nos sirve para, que como el nombre lo dice, correr tests en JavaScript. O sea, no está dependiendo de una plataforma en sí. Tiene sus sugars y sus flowers para, digamos, ayudarnos a nosotros. Puede no ser el mejor, no es el peor, es bastante conocido. Tampoco lo colocaría casi fuera así. Tiene sus cosas buenas, sus pros, tiene también sus contras. Hay otras alternativas también, pero vamos a ver este debido a que realmente no es muy... hasta cierto nivel fácil de inducir. Usualmente nos podemos encontrar también eso en otras plataformas, donde nos vamos a encontrar... O sea, la herramienta con la que vamos a testear se divide básicamente en dos. Una que es la que nos corre los tests y nos los organiza y nos ayuda, digamos, con las tareas extras que nosotros vamos a tener mientras estamos testeando software, y otra que nos va a ayudar para testear en sí el software, que ya vamos a ver cómo es una forma también de decirlo. También se pueden encontrar software que hacen todo en uno, herramientas que hacen todo en uno, y digamos que determinados tipos de herramientas que nos van a servir para determinadas tecnologías y otras para otras. Es decir, por ejemplo, si desarrollamos en Angular, vamos a encontrar alguna herramienta que principalmente está hecha para Angular. Si desarrollamos en React, que principalmente está hecha para React. Si desarrollamos en Ember, que solamente está hecha para testear algo en Ember. En fin, y por ejemplo en el caso de web development, uno puede encontrar, digamos, esa forma de virtualización, de modularización de componentes de una página, por ejemplo, como lo hace Angular y como lo hace React. Es una manera muy distinta a como se hacen en Web Components con Polymer. Entonces, es distinta a las herramientas usualmente como se testean en estas dos primeras, como se hace en Polymer, en el caso de Web Components o Xstack o otro tipo de herramientas que utilicen Web Components, por ejemplo, o simplemente testear un Web Components sin otros frameworks encima, o simplemente testear un elemento en el DOM de la página, o sea, que no necesite ningún framework. Testear vanilla, testear determinadas herramientas. Bueno, hay determinados test runners o simplemente herramientas que nos van a ayudar a hacer ese proceso mucho más fácil. Entonces vamos a ver Mocha. Mocha es un poquito más universal, no requiere que ver con ellos.
Entonces nos va a servir para esa parte, para correr esos tests. Chase nos va a servir para hacer en sí los testeos, o sea, las unidades de testeo que nosotros vamos a tener en nuestros test suites. Eso para eso nos va a ayudar Chase. Bueno, vamos a ver un ejemplo para eso. En el caso de Chase nosotros podemos tener digamos 3 formas de testear. Digamos, ya esto es implementación, ¿no? De testear, que básicamente se basan en las ideas de BDD y TDD. Nosotros vamos a utilizar BDD, no vamos a utilizar TDD, y vamos a utilizar en este caso el SPECT, que es bastante fácil de escribir y más fácil de entender, y fácil de las cosas buenas que trae utilizar BDD. Entonces vamos a ver cómo implementarlo. Bueno, acabamos de instalar Mocha y Chase, listo. Entonces no tenemos nada creado, vamos a crear una carpeta que se llame Kadir. Vamos a crear una carpeta que se llame código fuente, y dentro del código fuente vamos a entrar y vamos a crear otra carpeta que se llame calculadora, calculator. Y dentro de calculator vamos a, o de hecho no voy a centrarme tanto, simplemente voy a crear una carpeta que se llame calculator para no complicarnos. Y dentro de calculator voy a crear un archivo principal que se va a llamar index, y esa va a ser nuestra calculadora, index.js. Y dentro, junto a ella vamos a colocar otro archivo que se llame el de test. Entonces voy a colocar simplemente test.js, simplemente. Y estos dos archivos van a estar dentro de la carpeta en la que me encuentro ahorita, que es la de calculator, el proyecto calculator, y ahí están estos dos archivos, index y test, simplemente eso. Index va a tener el código fuente y test va a tener el testeo, ¿sí? Solamente eso. Ahora, dentro de la carpeta inicial, dentro de la carpeta del proyecto, que ya la tengo aquí abierta, que ya tengo calculator y tengo test, están vacíos, pero en la carpeta del proyecto, en npm, yo voy a utilizar en este caso una forma de automatización de tareas, digamos de ayuda para automatización de tareas, simplemente con npm scripts. Y voy a colocar en test, el script test, va a colocarlo como es el script que me va a testear lo que yo estoy haciendo. Entonces, para lo que yo estoy haciendo, simplemente voy a utilizar Mocha, así. Si yo lo utilizo acá en Mocha, o sea, directamente Mocha y no, o sea, como un comando global, que yo estoy utilizando un comando global, sin haberlo yo instalado globalmente, yo lo puedo instalar globalmente. Yo puedo hacer npm install -g Mocha. Yo lo instalaría globalmente y yo ya lo puedo utilizar desde la terminal, así como Mocha y lo que yo quiera testear. Sin embargo, si yo lo coloco en npm script, no necesita estar instalado globalmente, y en la carpeta de npm modules, en una carpeta que está dentro de npm modules que se llama .bin, se meten unos ejecutables que son donde npm busca los scripts en caso de que no se encuentren globalmente. Entonces, en este caso, cuando yo instalo Mocha, independientemente si es dependencia o dependencia, se va a instalar el ejecutable acá dentro de .bin. Entonces yo ya puedo utilizar Mocha desde acá. Esa es la idea. Mocha acepta varios parámetros. Yo simplemente voy a pasar un solo parámetro, que es los archivos que yo quiero testear. Yo le puedo pasar digamos un patrón en donde él va a buscar en el código donde yo voy a testear código. Entonces, en este caso yo solo voy a testear lo que está dentro del calculator, ¿sí? Solo lo que está dentro del calculator. Entonces yo puedo colocar una expresión regular, yo lo puedo colocar aquí entre comillas así, y yo ya la puedo colocar // calculator puede ser todo lo que termine en un patrón. En este caso yo no estoy utilizando patrón, y si yo hago esto, yo voy a ejecutar todos los archivos es decir, esto es como correr Node y ejecutar todos los archivos que se encuentran en ese patrón. Y al ejecutar esos archivos, Mocha, al estar corriendo con Node por detrás, va a tratar de evaluar lo que nosotros encontremos como test y de mostrárnoslo a nosotros. Sin embargo, si yo evalúo todo, no va a ser como tan útil,
yo entonces voy a cambiar a nombrar nuestros archivos, los de testeo, que terminen en .test.js. Voy a ponerle otro nombre aquí al inicio, voy a ponerle simplemente index.test.js. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar glob para buscar archivos. Igual también voy a dejar un comentario en un enlace a glob, cómo utilizar glob, y voy a buscar entre todos los archivos, o sea, puede estar ahí o dentro, voy a buscar todos los archivos que terminen en .test.js. Entonces esto me va a tratar de ejecutar todo lo que yo encuentre ahí. Entonces vamos a tratar de correrlo, ese script que yo me acabo de crear, npm run test, y no encontró nada, me dijo 0 pasando, y pues no hay nada, que ni nada pasó ni nada falló, dijo 0 pasando, listo. Entonces ya vimos que no está funcionando. Vamos entonces ahorita ya a probarlo directamente, a colocar el código y a colocar los testeos, ¿sí? ¿Qué vamos a colocar acá? ¿Qué va a tener que va a exportar? Bueno, la calculadora, nuestra calculadora va a exportar, va a tener una función global, va a tener una función acá que llame sumar, y va a aceptar dos parámetros, A y B, y va a retornar algo. De momento dejemos que retorne 0, y necesitamos colocar el código. No se ha hecho nada de código acá, listo. Vamos a exportar ese sumar, mobile.exports sumar, listo. Vamos a darle guardar y ya tenemos esto. Solo eso es lo que necesitamos hacer. Eso, es importante, por ejemplo, que muchas veces nosotros necesitamos definir, por ejemplo, el API. ¿Qué es el API, por ejemplo, en este caso? Que se llama sum, que se exporta en este módulo como sum, con el nombre sum, que acepta dos parámetros, que retorna un parámetro como número, dos parámetros como número y un parámetro como número. Fin. Esta va a ser nuestra API. Entonces la definimos, pero todavía no la hemos implementado. ¿Listo? Ahora, en nuestro archivo de test vamos a escribir, primero vamos a importar qué es lo que vamos a testear. Entonces vamos a hacer un require de lo que vamos a testear. En este caso sería calculator, y que se encuentra en nuestra carpeta, en la misma carpeta donde nos encontramos con .index. O sea, va a ser el mismo archivo que nosotros tenemos aquí en calculator, que se llama index, que es este. Y vamos a colocar, digamos que esto se ve en muchas implementaciones de testeo, que se llaman como agrupaciones o suite de testeos. Esas agrupaciones simplemente son unas palabras globales que ya están puestas con Mocha. En el caso de Mocha ya las ponen globales, que se llama describe. Describe es una, y acepta dos parámetros. El primero es como una descripción de esa suite, que hace, ¿cómo se llama? En este caso se llama calculator, y recibe una función, y dentro de la función es donde vamos a colocar nosotros la suite de testeo. Las suites se pueden agrupar unas con otras. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar una suite encima de otra, y yo puedo tener meter una suite dentro de otra, y yo puedo así agrupar todavía más. Por ejemplo, en este caso calculator, a su vez tienes una método que se llama sumar, y vamos a testear suma. Entonces en este caso yo puedo colocar otro describe, y yo le puedo colocar sum, o le puedo colocar aquí sum, de esta manera, como para indicar que es un método. Igual, de la misma manera, yo adentro puedo colocar toda la lista de todas las asociaciones de todos los ítems de cada un testeo. En este caso voy a colocar un ítem. En el caso de sumar, los ítems se colocan con la palabra global que también nos ofrece Mocha, que se llama it. It a su vez también recibe dos parámetros. El primero, la descripción, que estoy testeando. Entonces suma valores positivos, suma parámetros o valores positivos. Una primero, que es una descripción, y luego una función donde yo coloco el testeo que yo estoy esperando, si es síncrono. Más adelante ahorita vamos a ver un ejemplo rápido de cómo es asíncrono. Y dentro yo coloco las aserciones. ¿Cómo yo hago las aserciones? Ahí es donde Mocha se detiene y nos deja a nosotros elegir lo que nosotros queramos. En este caso vamos a llamar una aserción, vamos a llamar la lista de aserciones, que se llama Chey. Lo vamos a importar así como Chey. Y Chey a su vez ofrece unos métodos, en este caso el que nosotros vamos a utilizar, que se llama sped, Chey.sped. Sin embargo, como lo vamos a repetir tantas veces, para evitar tener que repetirlo tantas veces así, vamos a simplemente colocar aquí arriba sped es igual a Chey.sped, y de acá abajo vamos a utilizar sped. Ahora, sped es un método. El sped simplemente
acepta algo y de una manera, que era lo que hablábamos en BDD, de una manera de digamos, encadenamiento, utilizando el patrón de encadenación, el Chainable Pattern, nosotros podemos definir qué es lo que va a hacer eso que nosotros estamos haciendo. Usualmente uno, para hacer las aserciones, cada una de esas aserciones usualmente se compone de tres cosas. La primera, que es el valor actual de lo que nosotros estamos obteniendo. En este caso es calculator.sum. Podemos poner, por ejemplo, 5 más 7. Entonces esto nos va a retornar el valor actual de lo que nosotros estamos obteniendo con sumar 5 más 7, ¿sí? O sea, el valor actual de lo que está ocurriendo en este momento en nuestro software que estamos testeando, ¿sí? Y hay otra parte que es el valor expected. En el valor de expected, el valor de expected es lo que nosotros estamos esperando. En este caso sería 12. 5 más 7, 12. Entonces esperamos un 12 y el valor actual es lo que llegó ahí. Nosotros colocamos el valor actual en lo que nosotros estamos esperando. Expect actual, o sea, esperamos que el valor actual, que lo que está en actual, sea to be equal o to equal. Podemos también colocarlo como to equal un valor del esperado, expected. Te lo podemos colocar de esta manera. Y esa sería nuestra unidad de aserción. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos consiguiendo un valor que es el valor actual, que es el real que nosotros estamos tratando de desear, el valor que esperamos y el valor, y pues hacemos la aserción. Chase se va a encargar de decirle a Mocha, falló, Mocha falló, Mocha falló y Mocha pasó. Entonces, de nuevo, corremos nuestro test y voilà, falló. Calculator.sum no es una función. Oh, ¿cómo así? Calculator.sum no es una función. Entonces vamos aquí a calculator export sum. Ah, es que lo estamos exportando mal. Esto debería ser así. Entonces voilà, ya nos dimos cuenta de un error sencillo que nos pudimos haber evitado de alguna otra manera. Entonces volvemos a correr. Entonces bueno, entonces ahora sí nos lo dice más bonito. El primero fue un error ya fatal. Este sí es un error ya esperado. ¿Qué nos encontramos nosotros acá? Bueno, nos estamos encontrando de que aquí nos aparece una lista con un árbol de todo lo que nosotros estamos testeando. Entonces, por ejemplo, en Calculator, que es una suite, nos encontramos con otra suite que se llama Sum, y dentro de esa suite nos estamos encontrando con un solo ítem, que es el que suma valores positivos. Aquí abajo nos indica cuántos pasaron y cuántos fallaron. No pasó ninguno, no tenemos ninguno que haya pasado, y solo falló uno, que fue el que falló, que nosotros, el ítem es el 1, y el ítem que nosotros estamos apareciendo acá. Este 1 que aparece acá es este 1 que se refiere acá. Imagínense 500 test, entonces el número 324 fue el que falló. Entonces uno primero ve toda la lista de todos los que pasaron y fallaron, mira el resumen, y luego mira cuál fue uno por uno qué fue lo que falló en cada caso, en el caso de que hayan fallado. Si no fallaron, simplemente no se muestra. Entonces aquí nos está diciendo, se esperó que 0 sea igual a 12. Entonces aquí en verde lo que se esperaba, 12, y aquí en rojo lo que llegó, 0. Ah, bueno, entonces vamos a ver, se esperó que un número sumara con otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar acá, resultado es igual a más B, y resultado vamos a devolverlo acá. Listo, ya tenemos nuestro código para este caso. Vamos a correrlo de nuevo, np run test. Voilà, pasó. Uno pasando y se demoró 8 milésimas de segundo. Se demoró mucho. Calculator en la suite Calculator, en la suite suma, y el ítem suma valores positivos está pasando. Perfecto. Sin embargo, usualmente lo que nosotros hacemos es colocar nada más esto, definir los nombres de funciones, los parámetros como hicimos inicialmente, y colocamos toda la suite. Entonces vamos a poner todos los elementos. Vamos a hacer de esta manera para escribirlo más rápido, y vamos a colocar suma ceros. Entonces se espera de que calculator.sum sume 0 más 0, y se espera de que sea 0. Ahora vamos a colocar, se espera también de que sume valores negativos y positivos. Entonces calculator.sum por ejemplo 5 y menos 7. Entonces 5 y menos 7, entonces me voy a dar menos 2.
Entonces de la misma manera, yo ya tengo aquí colocado acá abajo. Se espera también de que sume valores negativos. Calculator.sum menos 5 y menos 7, por ejemplo, que da menos 12. Listo, ya tenemos la suite. Queremos otra que sea, queremos que sume no recibe parámetros o recibe un solo parámetro. Si recibe un solo parámetro, bueno, calculator.sum 5, entonces el resultado final debería ser 5. Ítem ítem recibe no recibe parámetros. Entonces, si no recibe parámetros, calculator.sum no recibe parámetros, devuelve el 0. Listo, ya tenemos nuestra suite de testeo. Nos ayudó a pensar en todos los casos posibles. Ciertamente pueden haber muchos más, pero nos ayudó a pensar, digamos, en estos casos específicos. Otros casos pueden ser, por ejemplo, llegó un string en vez de un número o cosas como esas. Entonces nos ayuda a pensar, digamos, de una manera mucho más fácil con respecto a cómo debería funcionar y, digamos, el cómo se comporta. De ahí es donde viene el behavior driven development. Cómo se comporta, y digamos en ese tipo de debugs nos muestran unos mensajes mucho más fáciles de encontrar. Si ocurrió un error, ¿dónde está el error? Entonces acabamos de testear esto, sabemos que va a fallar, corramos para que falle y saber dónde falló. ¡Tarán! Sumó ceros, maravillosamente sumó ceros. Sumó valores negativos y positivos. Listo, perfecto, negativo y positivo funcionó. Sumó valores negativos, funcionó. Recibe un solo parámetro, no funcionó. Ese es el número 1 que falló. Y este es el número 1. ¿Qué pasa? Se esperó que n a n sea igual a 5. Te llegó n a n y se esperaba 5. Entonces resolvamos ese primero. Vamos al código. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el número 1, que es el recibe un solo parámetro. Entonces vamos al ítem aquí. Recibe un solo parámetro, que es este. ¿Qué le estamos mandando? Un solo parámetro. ¿Y que estamos esperando? Un 5. Simplemente eso. Si vemos el código, nos podemos dar cuenta de que si B no llega, se va a tratar de sumar un número con un indefinido, que es el valor de B cuando no llega. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer de que en el caso de B sea igual a, si B es igual a indefinido, ¿sí? Entonces va a valer 0, y si no, va a valer B. Sencillo. Entonces guardemos y corremos de nuevo. ¡Tarán! Pasó, ahora sí pasó nuestro test, pero el siguiente no pasa, no recibe parámetros. Entonces se esperó de que n a n sea igual a 0. ¿Qué llegó? N a n y que se esperaba 0. Y ese es el caso de no recibe parámetros. Ese es el último ítem de la suite de Zoom. Entonces vamos al último ítem, que ese fue el que colocamos acá. No recibe parámetros. El actual es que no le estamos mandando parámetros y se espera que sea 0. Entonces si vemos acá en el código, básicamente si B no llega, simplemente también va a valer indefinido. Entonces voy a hacer algo muy parecido a lo que hice con B, pero ahora con A. Si A es igual a indefinido, póngale 0, y si no, ponga el valor que llegó con A. Entonces corremos de nuevo y voilà, funcionó perfecto. De esa manera nos podemos ir desarrollando. Realmente sí, es cierto, va a tomar su tiempo, pero la calidad de software puede resultar ser muchísimo más grande, como nos estamos dando cuenta. Si ocurre un error específico, supongamos que colocamos otro caso, o testeamos el caso lo lanzamos, el usuario ya está utilizándolo, más adelante ya que nos dice no, que tiene un error cuando yo estoy poniendo un usuario, un caso bien raro, por ejemplo, con un número muy largo que sobrepasa, que ya no se puede guardar los 64 bits que es lo que guarda un número en JavaScript, o simplemente llegó un string o llegó un objeto. ¿Cómo llego para testearlo? Bueno, entonces simplemente llego acá. Bueno, ¿qué pasa si llegan parámetros diferentes a números? Entonces, en caso de que me lleguen números, el actual puede llegar a ser calculator.sum, pongámosle un true y pongámosle un objeto. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Pongámosle 0. Por ejemplo, si no se supo de nada, pongámosle que devuelva 0. Puede ser un caso,
puede llegar otro caso. Entonces si nosotros corremos la suite de testeo, vemos que el último falla. ¿Y de qué se esperó? True object sea igual a 0. ¿En dónde? En esto. Si nosotros queremos saber en qué línea específica, aquí también nos va a especificar. En la línea número 49, carácter 25 del archivo index.test.js. Entonces vamos aquí al final, 45. ¿40 qué? 49, perdón. Entonces la línea 49 acá. Aquí es donde ocurrió el error. Entonces vamos al código. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar eso? Bueno, podemos hacer lo siguiente. En vez de determinar que son indefinidos, podemos hacer de que sea un de tipo. Si el tipo de A es diferente a número, coloque 0. Si no, coloque A. Y lo podemos hacer lo mismo con el caso de B. Si B es diferente a número, entonces coloque 0. Volvemos a correr acá esto y voilà, funciona. Entonces ahorita en nuestro caso ya funciona como lo esperábamos. Entonces vemos que la calidad es muchísimo más alta, a pesar de que puede llegar a decir, como ya se había comentado antes, pero si solo son 9 líneas de código, contando esta parte son 14 líneas de código, y eso 1, 2, 3, 4, 5 líneas vacías, y vamos a colocar ¿cuántas líneas acá? 55 líneas para testear solamente la suma. Sí, pero el resultado lo amerita, realmente lo amerita. Y con solo, por ejemplo, determinar este tipo de testeo de esta forma, con simplemente un npm run ya automatizado, yo ya puedo testearlo acá, mi compañero lo puede testear, Pepito lo puede testear, María lo puede testear. Y no, por ejemplo, simplemente si María, yo le paso este código y se lo paso a María, por favor, haga la función de restar, y la de restar, por ejemplo, depende de alguna manera de sumar, no sé, por poner un ejemplo. Ella, por ejemplo, ya tiene la suite de testeo con sumar, entonces mientras ella va desarrollando código, también puede ir testeando el código de testeo que otro ya ha hecho junto con lo que junto con lo que María está testeando. Entonces, es un workflow, este es un ejemplo. Estos son pruebas unitarias utilizando BDD, la metodología BDD, y implementando con una calculadora en Node.js con JavaScript en Node.js, utilizando las herramientas Mocha y She. En los links de descripción abajo también va a haber los enlaces a sus respectivas guías, a sus respectivas páginas, y pues también unas guías también respecto a testing, para que se pueda ver en detalle, digamos ya ver en detalle pues digamos su implementación también, de cómo implementarlo. En otro video ya veríamos, por ejemplo, ya una implementación ya con un poco más realista, con otras herramientas, ya para ver cómo crear unas pruebas de integración más realistas, y con pruebas de integración y pruebas unitarias, ya más realistas, con un proyecto ya pequeño y un poco más con mucho más detalles al respecto. En los comentarios están enlaces a sus respectivas guías y manuales. Esto sí es simplemente una sobrevista. Sus implementaciones es otro cuento. Una guía, un consejo que les podría dar simplemente sería, por ejemplo, vean otros proyectos cómo implementan testing. Puede que no, por ejemplo, entiendan todos los detalles de su implementación, pero sí que pudieran darse cuenta como un glimpse de cómo ellos o qué tratan de colocar o de hacer o de testear en determinados proyectos. Uno de los más fáciles que pueden encontrar son herramientas o librerías que pueden encontrar en internet, y donde pueden, simplemente una librería cualquiera. Por ejemplo, imagínense la página de Moment.js, que es una librería para manipular fechas. Si por ejemplo vamos a la página de ellos, que ellos tienen en GitHub, en el repositorio que ellos tienen en GitHub, uno puede encontrar en alguna parte los tests. Entonces si vemos por aquí abajo, aquí hay uno que es el de Typentest, este ya no lo había visto antes, y aquí hay unos tests. Entonces aquí se pueden ver unos tests. Estos son más como herramientas que en vez de test. Entonces vamos a ver acá en la página estos benchmarks. Los benchmarks son otro tipo de test, son testeos puede decirse que son testeos de performance. Aparentemente no están acá. Scripts, o debe estar directamente en scripts. Tampoco están en scripts. Local, estos son los locales, y aparentemente no están. Tareas, componente, Nugget, Transpile, Bump. Puede ser que no lo estoy encontrando directamente acá.
ese es el script que acabo de ver en src test. Estaba por acá. Entonces aquí está testeando, por ejemplo, este caso. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo lo está testeando. Esto no está utilizando Mocha, está utilizando QUnit, es otra herramienta. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo está testeando. De la misma manera, yo no lo había visto el de Moment, entonces me puse a mirar de otro que no ya había visto. Entonces digamos cómo hacen los testeos. Entonces podemos ver aquí ejemplos de cómo hacen testeos y pues ya ver un ejemplo más complejo, más realista de, por ejemplo, en este caso una biblioteca. Y hay muchos otros proyectos que podemos ver. Por ejemplo, recuerdo en este caso de este proyecto que es una herramienta de organización, de administración de proyectos, de tareas. Ellos tienen el proyecto en GitHub, tienen su proyecto, tienen los proyectos de código libre. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la parte de Taiga Front, podemos, por ejemplo, en este si ya lo había visto antes, y utilizan CoffeeScript, el código lo tienen en CoffeeScript y utilizan Angular para el frontend. Entonces, podemos ver acá dentro del código, yo ya había visto que en la página de end-to-end tienen una suite de end-to-end testing. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, bueno, cómo lo testean, cómo hacen end-to-end testing ellos. Bueno, ellos utilizan una herramienta que se llama Protector, que es para testear, hacer end-to-end testing en Angular. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en el código, por ejemplo, un testeo cualquiera. Por ejemplo, aquí cómo se testea este dashboard. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el código qué es lo que hacen específicamente, cómo están testeando esa parte. Es una recomendación como para poder darse cuenta, sugerencia que inicien desde proyectos más pequeños y pues para darse cuenta de ejemplos, cómo hacen. Igual hay mucha información en internet donde pueden encontrar para ver al respecto, y pues básicamente eso. Entonces cualquier duda o comentario en los comentarios del vídeo.